Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy viernes y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en nuestro pueblo Isabela, Puerto Rico. Damos gracias al Señor porque nos permite levantarnos, hacer algunas cosas que teníamos previstas por hacer y otras que probablemente han llegado a nuestras manos y no teníamos idea de que las íbamos a realizar. Pero es hermoso nosotros poder sentirnos vivos, sentir que de alguna manera estamos en pie de guerra, en pie de lucha, en medio de un tiempo postrero como el que vivimos. Sabemos que las redes sociales son utilizadas para medios, ¿verdad?, sociales, donde la gente intercambia diferentes tipos de contenido. Pero para nosotros como iglesia y pueblo del Señor, entendemos que las redes sociales pueden ser mal utilizadas y probablemente enredar a algunas personas que no tienen tal vez la visión correcta del tiempo que se vive, porque es un tiempo muy difícil, un tiempo de muchos retos, un tiempo donde el contenido que se intercambia por medio de estas redes sociales es uno en ocasiones que puede ser no apropiado para las diferentes personas que están expuestas a estos medios, y sabemos que la palabra del Señor es necesario que sea predicada a tiempo y afuera de tiempo, y en medio de un tiempo postrero el contenido que queremos traer para que las vidas que nos alcanzan. Dios te bendiga, hermana Fanny Carranza de la Nación de Honduras. Buenos días, Dios te bendiga. Saludamos las vidas que van conectándose con nosotros por estos medios sociales. Saludamos a mi hermano Arcelio Rodríguez. Saludamos a mi madre Antonia Ramos. Saludamos también a mi hermana Arlene Bravo, mi otra hermana Xiomara Méndez, mi prima Daisy Rivera, su hermano y primo Tomás Rivera, pastor de la Iglesia del Calvario. También saludamos a mi hermana Carmen Rita, también a David Muñiz, Javier Rodríguez, José Luis Torres, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que cada mañana puede estar al contacto con nosotros por estos medios sociales. Mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Yeida Gastón, mi hermana Sandra Pizarro. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta con nosotros en esta mañana. Yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, porque es tu palabra, Padre, la que es viva y eficaz, la que es más cortante que toda espada de doble filo. Oh Padre, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, yo te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por un nuevo día. Oh Padre, una semana que casi se acaba. Oh Dios, te damos la gloria a ti porque hemos llegado al viernes. Señor, gracias por tantas cosas que tú haces, Señor, a nuestro favor. Y aún en medio de situaciones contrarias o adversas, hemos visto tu mano obrar, Señor, porque tú eres quien peleas nuestras batallas, porque eres tú, Señor, quien tienes un plan trazado y siempre tus planes van a ser mejores que los nuestros. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hermosa mañana que a cada vida que se encuentra detrás de su artefacto electrónico, tú le bendigas, Señor. Oh Padre, que sea tu palabra la que traiga luz, traiga libertad. Señor, si hay necesidad de un milagro de salud, seas tú, mi Dios, haciendo ese milagro para tu gloria. Espíritu Santo, mira a ver donde haya alguien que se encuentra desanimado, Padre, que se encuentra tal vez desesperado, en ansiedad. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de, Señor, de ansiedad que pueda estar entorpeciendo a las almas, Padre, que nos escuchan. Padre, tenemos muchos contactos dentro de nuestra red social que probablemente trabajaron conmigo, probablemente fueron compañeros o estudiantes, Padre, que hemos tenido, Señor, en algún momento en nuestro caminar, y te damos la gloria a ti, Señor, porque hoy, mi Dios, desde una posición diferente, hoy estamos, Señor, compartiendo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y reconocemos, Señor, que solo tú te mereces la gloria, que solo tú te mereces la honra. Padre, la gloria es para ti, en el nombre
poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y es que cuando vamos a nuestros días, sabemos que los días aparentes, Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, acababa de saludarte. Dios te bendiga. Estábamos aquí comenzando nuestro en vivo acostumbrado y hoy la palabra que queremos compartir se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17, versos del 1 al 5. Y es que mientras orábamos al Señor, estábamos presentando al Señor las inquietudes de las cosas que a veces vivimos y que en ocasiones no podemos entender. Nosotros sabemos que dentro de un tiempo postrero hay situaciones que amenazan nuestra paz, hay situaciones que amenazan nuestra estabilidad emocional, hay emociones que probablemente nos llevan a nosotros estar un poco acelerados, más de lo normal, y se hace necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero se hace urgente que nosotros tengamos la convicción de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y es que en medio de todas las situaciones que vivimos, nosotros sabemos que hay momentos donde nosotros nos turbamos y nosotros pensamos que verdaderamente las cosas no están de manera clara. Probablemente mientras Elías estaba viviendo un escenario completamente desconocido, un escenario que no le parecía a él muy lógico, un escenario donde la situación para la nación de Israel era una de división, y es que nosotros sabemos que donde se manifiesta esa división, el enemigo lo que está tratando es de detener la obra. Y fíjate que el pueblo de Israel había estado pidiendo un gobierno que fuera de reyes ya se habían cansado del escenario de los gobiernos de reyes y sacerdotes. Ellos querían los reyes que en ese momento estaban muy de moda en el tiempo de ese reinado de la monarquía. Ellos no querían ya seguir siendo guiados por aquellos jueces que había puesto Dios en Israel, donde eran hombres que habían sido representados, ¿verdad?, por una unción muy particular, y era llevar al pueblo a ese momento de acercarse al Señor mediante aquellos sacrificios, porque Moisés había logrado que el Señor le hiciera un pacto, y ese pacto demandaba que el pueblo lo pudiera seguir, porque la promesa era llegar a una tierra de conquista, a una tierra prometida. Fíjate, en ocasiones nosotros podemos estar cargando una palabra en nuestro corazón, sobre nuestra cabeza, como decimos, y probablemente nosotros esperamos que las cosas surjan de una manera muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Probablemente lo que estás viviendo no se parece en nada a la palabra que un día se te dio, pero yo quiero decirte en esta mañana que hubo un personaje en la Biblia llamado Elías, el profeta del fuego, ese profeta que Dios llama en un momento muy difícil para la nación, pues la nación a quien él se va a dirigir es una nación rebelde, es una nación que tiene un corazón muy duro, duro de servir, dice la Escritura. Y la palabra dice que en el momento que está ocurriendo el reinado de Acab, es un reinado que ha sido un poco difícil, un reinado muy fuerte, porque estaba completamente distanciado de lo que Dios había establecido con el pueblo. Pero este rey Acab estaba llevando a cabo una gobernanza en su parte humana como él la veía mejor. Y es que cuando nosotros nos distanciamos de lo que Dios ha establecido en su palabra, comenzamos a operar en opiniones y en filosofías propias que probablemente nos alejan de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y fíjate que mientras Acab estaba siendo el rey para la nación de Israel, sabemos que la nación se había dividido en dos reinos, uno al norte y otro al sur. Mientras ese reinado al norte estaba aconteciendo, el rey que estaba dirigiendo la gobernanza en el norte era el rey Acab, y el rey Acab estaba haciendo
lo que mejor se le ocurría, lo que mejor le parecía. Y es que cuando nosotros hemos sido llamados a un ministerio, a una obligación entregada de parte de Dios, nosotros no podemos perder de perspectiva que quien nos ha llamado ha sido el Señor para realizar la obra que Él nos haya llamado a hacer. Fíjate que en este pasaje bíblico vemos a un Elías que está viviendo un entorno muy fuerte, un entorno donde hay una desobediencia que ha llevado al pueblo a desconectarse de Dios. Y es que cuando nosotros caemos en un aspecto tal vez humano, en un aspecto tal vez religioso, probablemente podemos estar cumpliendo con las reglas, con las regulaciones probablemente establecidas, pero no podemos ejercer correctamente el mandato de Dios porque estamos operando bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestras propias opiniones. Y nosotros reconocemos por la palabra que el fallo más grande que tuvo la nación de Israel fue que quiso compararse a naciones paganas, a naciones que vivían de acuerdo a como ellos la cultura les dirigía. Y es que en este tiempo que vivimos es un tiempo también cosas relativas, de opiniones diversas, donde las personas quieren hacer las cosas de acuerdo a cómo se sientan, de forma almática, porque es como vive la gente que no conoce al Señor. La gente que no conoce al Señor actúa por instinto, por lo que siente, porque quiere sentirse cómodo, y esto del camino del Señor no es comprensible a la mente humana, porque la mente humana percibe las cosas en toda la parte humana. Pero cuando tú naces del agua y del Espíritu, tu pensamiento es otro. Fíjate que Elías, viviendo ese entorno que él estaba viendo a su alrededor, él estaba viendo una desobediencia, el pueblo rindiéndole culto a los Baales, el pueblo haciendo cosas que no tenía que hacer, y la palabra del Señor cada vez que bajaba sobre la boca de Elías era una palabra muy fuerte, era una palabra dura, era una palabra que no estaban dispuestos a escuchar, porque realmente cuando él escuchaba la voz de Dios, él sabía que lo que venía sobre la nación de Israel era un grave juicio, porque la nación no tenía ningún deseo de arrepentirse. Y es que cuando vemos en estos tiempos que vivimos, gente que ha conocido el Evangelio, gente que se ha sentado a la mesa con el Señor, pero que han descuidado su vida espiritual, podemos ver en ellos también. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y hermana Dora, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 5, y estamos hablando un poquito del contexto, y estamos diciendo que mientras estaba Elías haciendo su ministerio profético en medio de esa nación de Israel, sabemos que había un gobernante llamado Acab, un gobernante que había sido ungido de Dios, había sido puesto de parte de Dios. Sin embargo, este hombre que había sido ungido se le olvidó de dónde provenía su unción y comenzó a hacer negociaciones y alianzas incorrectas, y empezó a decaer, porque el propósito del enemigo de las almas es arrastrarte a su territorio. Es que mientras tú estás en la posición de rey, mientras tú estás ejerciendo lo que Dios te ha encomendado, probablemente no vas a caer mientras te mantengas mirando al blanco. Pero ¿qué tal si de repente te empiezas a sentir solo? Si de repente sientes que necesitas el apoyo de alguien que probablemente no es la persona correcta, y comienzas a hacer alianzas incorrectas. Fue el caso de Acab. Acab era un hombre completamente débil en cuanto a carácter. Era un hombre que, aunque tenía la posición correcta, no podía ejercer la autoridad, porque sabemos que una cosa es el carácter y otra cosa es la autoridad. Cuando Dios nos da un ministerio, cuando Dios nos da una asignación, nosotros sabemos que esa asignación no nos pertenece a nosotros en el carácter personal. Nosotros estamos para llevar el mensaje de la palabra, y es que todo hijo de Dios, cuando ha nacido del agua y del Espíritu, hay un propósito que carga sobre su cabeza, y es llevar el mensaje de la palabra. Primero aplicarlo sobre su vida, vivirlo para que sea una carta abierta, y luego podrá
con toda autoridad predicarlo. Y es que la palabra nos dice que el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de gobernanza muy difícil, pues ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová y sus gobernantes comenzaron también a ser arrastrados. Y en medio de la gobernanza de aquel malvado rey Acab, dice la escritura que Acab era un rey que parece ser un poco flojo de carácter, alguien que no tenía ni siquiera la convicción de la posición que estaba llevando a cabo. Y es que cuando una persona no tiene identidad propia, comenzará a imitar tal vez los estilos de las personas que a lo mejor le han sido de bendición, y probablemente se ha olvidado que quien le ha llamado es el Dios que es nuestra cabeza, es el que nos pone a nosotros el querer como el hacer. Y claro está, dice la palabra del Señor, que este rey Acab comenzó a aliarse con personas que no eran directamente de su imperio, y comenzó a hacer alianzas con gente que eran de territorios extraños. Y uno de esos territorios con los cuales ellos hicieron alianzas, dice la palabra que fue la nación de Asiria. Nosotros sabemos que él se casa con aquella mujer malvada Jezabel, una mujer de un carácter y de un ímpetu increíble, porque probablemente por naturaleza ella tenía la actitud de ser reina, pero lamentablemente Acab no tenía la condición espiritual para discernir que aquella alianza le costaría su reinado, porque en medio de esa decisión tan funesta para él estaría haciendo una relación con una mujer que no lo dejaría gobernar, que no lo dejaría reinar, y que sería ella, a través de su influencia, la que estaría llevando el mando. Y es que nosotros sabemos por la palabra que hay un detalle muy importante, y el detalle es que Dios no hace acepción de personas, que Dios, cuando hace un mandato, Dios lo hace de manera correcta, y Él tiene un orden establecido por Dios. Y la palabra nos deja ver claramente que esta mujer Jezabel estaba simplemente actuando conforme a su propia agenda oculta, porque reconocemos que ella no tenía ningún conocimiento de quién era el Dios de Israel. Y es triste ver gente que tal vez han tenido el conocimiento de la palabra, pero hacen una alianza incorrecta, y al hacer la alianza incorrecta comienzan a decaer, comienzan a hacer lo contrario, comienzan a establecer acuerdos que nunca Dios había establecido en la palabra. Y es que la palabra del Señor nos deja ver claramente que es necesario que nosotros acudamos al cielo, que nosotros miremos al cielo y que podamos reconocer que nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice la escritura? Dios le ordena a Elías que vaya al oriente, y Elías debe dejar el reino de Acab y buscar un lugar seguro. Fíjate que Dios lo manda a salir de aquel lugar tan peligroso para él, pues estaban acabando con aquellos profetas que estaban hablando en contra del reinado de Acab. Acab era este rey que no tenía carácter, era un rey que quien gobernaba era su mujer, era un rey que no tenía ningún conocimiento de lo que él estaba, la función que él tenía, porque él había olvidado, de alguna manera o de otra, él había olvidado que su unción era para traer el gobierno que Jehová había establecido sobre su pueblo, y que el pueblo fuera un testimonio a las naciones. Pero este malvado rey Acab, dice la escritura, que se envuelve con una mujer dentro de una alianza incorrecta, y él trae tal vez el beneficio, tal vez de las rutas marítimas, tal vez lo económico, los recursos económicos, pero lamentablemente él olvidó que había una unción sobre su cabeza, y que cuando tú haces alianzas incorrectas y tú portas una unción y una palabra, la palabra del Señor nos dice que es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y dar marcha hacia atrás. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que nosotros, cuando hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro interior, nosotros éramos vasos en deshonra, y cuando el Señor llegó a nuestra vida, Él puso un depósito, Él puso una unción, y esa unción es para nosotros hacer cumplir los
deseos de Dios. Y es que nosotros reconocemos por la palabra que el engaño del enemigo de las almas, desde un principio allí en el Edén, fue tratar de hacer que el hombre y la mujer sintieran celos de Dios y se quisieran hacer igual a Dios, porque el deseo del ser humano siempre ha sido ser exaltado, ser reconocido. Probablemente llegan a los medios sociales con un enfoque diferente, porque entendemos por la palabra que cuando somos iglesia dejamos de buscar nuestro propio beneficio y comenzamos a experimentar la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Y es que cuando tú eres iglesia del Señor, tú comienzas a sentir la presencia de Dios y empiezas a entender que a pesar de que hayan peligros a tu alrededor, hay algo sobre tu vida que te lleva a estar protegido. Y dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 17, versos del 1 al 5, dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él esta palabra del Señor: y apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que Dios tenía un propósito con Elías. Y es que Elías, en medio de esa asignación tan fuerte, no era fácil enfrentarse al rey que estaba de turno. No era fácil tener que dar una palabra en medio de un palacio, de un lugar de gobierno, y no ser la palabra que ellos esperaban, porque ellos tal vez estaban tan confundidos, tan metidos en esa situación de desobediencia, que ya ellos no podían entender que lo que Dios muchas veces nos dicta va en contra de nuestros deseos, porque probablemente nosotros somos tal vez provocados a llegar a algo, pues tal vez por unos deseos que lejos tienen el que Dios esté presente en nuestra vida. Y yo quiero decirte, amado amigo y hermano que me escuchas, es que nosotros no definimos iglesia como lo define el mundo hoy. Probablemente tú has sido enseñado por cultura que iglesia es ese lugar donde tú has estado visitando por algún tiempo para tu adoración espiritual. Sin embargo, la palabra del Señor nos deja ver claramente que Cristo es Él fue quien hizo tabernáculo sobre nosotros, y Él, en su presencia, dentro de ese poder que Él efectúa sobre nosotros, es un poder transformador. Y es que cuando Cristo vino a la tierra, vino con una misión, y la misión era salvar la humanidad, era rescatar lo que se había perdido. Fíjate que nuestro Jesús no tuvo en cuenta que nuestro lugar tal vez era el mundo, un mundo perdido. Probablemente estábamos siendo influenciados por cosas que no eran parte de lo que Dios había escrito para nosotros, y es necesario que haya un cambio, que haya un toque por medio del Espíritu Santo, y nosotros entendamos que vamos más allá de lo que es religioso. Probablemente en nosotros nacer dentro del Evangelio es un privilegio porque la palabra lo exalta así: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un privilegio haber nacido en un hogar cristiano, es un privilegio tener un depósito desde pequeños. Es hermoso porque la palabra nos dice con promesa y con certeza que probablemente el niño forma al niño en su camino, y cuando llegue a viejo no se apartará de ella. Es necesario que tú entiendas que la palabra es una semilla, que la palabra, como te hemos enseñado, es esa semilla del reino, que cuando tú le permites germinar en tu corazón, no tu músculo cardíaco al cual entrenas cuando haces tus ejercicios físicos, sino el músculo que está en tu alma, ese músculo que tal vez ha sido lleno de otras cosas, probablemente está lleno de filosofía,
día probablemente está lleno de religión, probablemente está lleno de reglas que a lo mejor has aprendido a no hacer esto, a no hacer aquello, pero te has olvidado de que el Espíritu Santo te ha hecho libre para que entiendas que tú eres la luz que brilla en un mundo de oscuridad, y probablemente te has enfocado en algo que no es lo que Dios te ha llamado. Fíjate que Elías fue un comisionado para un tiempo muy fuerte. Fue comisionado para él llevar el mensaje dentro de un escenario donde tal vez no era bien escuchado. Probablemente mientras él predicaba, mataban a otros profetas que él entendía que también representaban a Jehová. Por eso cuando él recibe el mensaje de parte de Dios, Jehová le dice entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá, fíjate que Galaad es un lugar bastante donde él se vio en medio, rodeado de personas que probablemente estaban influenciadas por los asirios. Y dice la Escritura, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Es que él tenía una fuerte convicción de que venía una palabra en contra de la nación por haberse mezclado con gente pagana. Y es que sabemos que el espíritu jezabélico, que aún opera en nuestros tiempos por medio no solamente de mujeres, sino opera también a través de los varones. Sabemos que el espíritu jezabélico es uno controlador, es uno donde ahoga los ministerios, es uno donde no permitirá que la persona designada a ejercer su ministerio pueda ejecutarlo. Y es que nosotros sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y qué ha hecho el enemigo de las almas en medio de un tiempo postrero? Es que estamos en el tiempo de la apostasía. Y en el tiempo de la apostasía el enemigo buscará una brecha por donde él pueda entrar. Y la brecha por donde él puede entrar son corazones que se desconectan de la convicción, de la conexión con el cielo. Cuando dejas de orar, cuando dejas de estudiar la palabra, cuando dejas la obediencia en un segundo plano, porque entonces te es más importante agradar al hombre. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es que es necesario que tú entiendas que en medio de aquella comisión que tenía el profeta Elías, él estaba viendo que habían matado a profetas que estaban para su tiempo, y él se sentía que estaba siendo perseguido. Probablemente cuando él recibe el mensaje del capítulo 17, él no sabía lo que iba a acontecer con él, porque Dios le está pidiendo que él profiera una palabra de sequía sobre el pueblo de Israel, pero lo está mandando a él apartarse del territorio para donde viene la sequía. Y es que cuando nosotros pertenecemos a ese pueblo de Dios, nosotros sabemos que mientras tú estés en obediencia, tú vas a poder ser guardado, porque eso fue lo que le pasó al profeta Elías. En el momento que él es llamado a irse al Querit, a un lugar tal vez que era inhóspito, un sitio donde no había tal vez mucha compañía, no había ruido más que de cuervos, probablemente no había nada. Dice la palabra del Señor que a Elías se le había mandado a dar una palabra de que una grande sequía vendría sobre la tierra y que no se volvería a desatar la lluvia hasta que él volviera a recibir el mandato para que volviera a llover. Y dice la palabra que vive el Señor, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó hasta él la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra que llegó hasta él la palabra del Señor: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo del Querit. Probablemente tú te encuentras en un periodo de escondite. Probablemente el Dios a quien tú le sirves, él te está guiando y te está llevando de manera apartada a un lugar que no entiendes, a un lugar donde no estás oyendo lo que quieres oír. Probablemente estás en desánimo porque no entiendes por qué estás viviendo en medio de la situación. Dios te manda a decir una palabra, pero te manda a alejarte del lugar. Entonces, en el momento que Elías es llamado a irse a ese lugar del Querit, él por su mente podían pasar muchas cosas, porque
Dios lo esconde en el arroyo del Querit y Elías se refugia en un lugar donde podrá beber agua. Fíjate que mientras él profiere una palabra de sequía, Dios lo esconde a él en un lugar donde él sí tenía provisión de agua. Y es que cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros hemos sido llamados por Dios a una asignación que tal vez nadie quiera hacerla, probablemente es muy fácil tomar el lugar tal vez del altar, probablemente desde un lugar alto poder hablar y que todos te miren, pero qué difícil es cuando Dios te envía a un lugar apartado donde tal vez tus únicos compañeros sean los cuervos y probablemente no haya quien te escuche, solamente tu Dios, que no es, eso es más que suficiente. Pero en lo humano probablemente una persona que está desanimada, una persona que se está sintiendo solo, probablemente crea que Dios lo ha abandonado, probablemente sienta que todo se acabó, y es necesario que tú entiendas que Dios tiene muchos planes y que en sus planes está proveer lo que tú necesitas. Fíjate que mientras Elías fue llamado a esconderse allí en el territorio que Dios le manda a moverse, dice la palabra que Dios le provee el alimento. Mientras él profería la palabra de juicio, de sequía sobre la nación de Israel, Dios lo estaba apartando a él a un lugar completamente inhóspito, pero un lugar donde Dios mismo tendría comunicación con él. Y dice la palabra que allí él se podía refugiar y beber agua. Y yo quiero decirte en esta mañana, probablemente desde la distancia, tal vez como te miras en este momento, te sientes aislado, te sientes aislada. Probablemente nadie se ha enterado de que tú estás en ese lugar. Y yo quiero decirte en este día que Dios tiene tus planes y propósitos, y por eso Él te ha llevado al Querit, porque en el Querit tú eres alimentado por el mismo Dios, vas a recibir la provisión. Tal vez había sequía para la nación de Israel, pero allí en el Querit a Elías no le faltaba el agua, no le faltó nunca ese elemento tan importante para la vida humana, porque sí sabemos que el agua es uno de los elementos que mantienen la vida, que mantienen el sistema físico de uno en ese funcionamiento correcto. Y dice la palabra que Dios se lleva a Elías a un lugar apartado, y allí comienza a él ser sustentado por Dios, y Dios le garantiza la provisión, que el arroyo no se secará y que los cuervos seguirán trayendo comida. Fíjate que algo que me llama la atención es que un cuervo es un animal que probablemente no es dócil, es un animal, ¿verdad? Un ave que ataca y come lo que quiere comer, y probablemente mientras él pensaba, pero si mi comida la traen los cuervos se la van a comer. Pero la palabra del Señor dice, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, estamos conversando la palabra en Primera de Reyes capítulo 17 versos del 1 al 5, y dice la palabra del Señor que en el tiempo del Querit probablemente es un tiempo de soledad, es un tiempo de aislamiento, es un tiempo donde probablemente estás distanciado de todos, probablemente te encuentras en un lugar donde te sientes abandonado, no te sientes que estás en exposición, probablemente te encuentras muy guardado en oscuridad, pero es que Dios ha determinado para ti que tú hagas lo que Él te ha demandado hacer. Y la demanda para Elías era que él llamara y dijera que iba a haber una sequía inmensa, y que cuando Dios dijera, él volvería a llover. Pero la palabra dice que Dios guardó a Elías, porque mientras Elías estaba haciendo tal vez ese anuncio, enunciando ese mensaje tan fuerte, la palabra del Señor nos dice que Jezabel era una mujer malvada, era una mujer que siempre estaba haciendo lo que bien a ella le parecía, porque este espíritu jezabélico no solamente se manifiesta en las mujeres, también el espíritu jezabélico en nuestros tiempos puede estar manifestado
manifestado en cualquier persona, porque es un espíritu y los espíritus necesitan un cuerpo. Pero la palabra dice en esta historia que Jezabel era la representación de ese espíritu de error que viene a cancelar el reinado de un Acab que no tiene carácter, de un Acab que aunque tiene la posición, no tiene el carácter para hacer la labor que Dios le ha mandado a hacer. Y yo quiero decirte en esta mañana, el enemigo de las almas anda por ahí cual león rugiente buscando a quien devorar, buscando la manera de boicotear tu milagro, buscando la manera de que tú te sientas aislado, de que tú te sientas que estás en soledad. Yo quiero decirte en este día que mientras Dios estaba llamando a Elías a apartarse, Dios lo estaba preservando. Probablemente estás en un tiempo donde estás en silencio. Probablemente no oyes las voces que estás acostumbrada a escuchar o acostumbrado a escuchar, pero yo quiero decirte que de Dios es el poder, que cuando Él te ha llevado al Querid, Él te ha llevado porque Él quiere ser tu sustento. Él quiere ser esa agua que tú puedas sentir que te sostiene para que puedas permanecer. Es que nadie puede vivir sin ese elemento tan importante que es el agua en nuestra vida, y es que nosotros sabemos por la palabra que hemos sido llamados a nosotros ejercer nuestra labor, a ejercer el ministerio que el Señor nos ha entregado, y probablemente el enemigo ha querido silenciarte, probablemente el enemigo te ha querido decir lo contrario, pero Dios te garantiza provisión. Fíjate que a Elías Dios le estaba enviando a movilizarse a un lugar apartado, y probablemente eso también nos pone en ansiedad cuando nosotros sentimos que no tenemos las gentes que estamos acostumbrados a conectarnos, y la palabra dice: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo del Querid. Probablemente estás en una temporada de estar escondido, probablemente estás escondido por el mismo Dios, probablemente no entiendes lo que estás pasando, pero la palabra dice: beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querid que está frente al Jordán. Es que nosotros sabemos por la palabra que nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Probablemente mientras Elías estaba preocupado por aquella persecución de esa malvada reina Jezabel, probablemente él estaba ansioso, pero Dios le estaba mandando a desconectarse del lugar donde él siempre había estado en su asignación, porque él tendría que aprender a confiar que su provisión vendría del Dios del cielo. Y es que cuando nosotros hemos sido llamados a nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer, necesitamos echar raíces, y para echar raíces nosotros necesitamos ser hidratados, crecer en la oscuridad. Probablemente meternos más con Dios demandará tal vez que estés lejos de la gente, probablemente tienes un tiempo para estar apartado, porque el Señor demanda de ti que aprendas a conocerle, que aprendas a escucharle, porque estamos en el tiempo muy difícil, en un tiempo postrero donde hay demasiadas voces en el ambiente, voces que probablemente siguen sus propios criterios, voces que probablemente hablan de una sabiduría humana, y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero fíjate que Elías, siendo el hombre que había sido llamado para esa palabra tan fuerte, acabar con el recurso del agua en un lugar, en un reinado, era destruirlo básicamente. Era decir, en otras palabras, no va a quedar nadie vivo. Probablemente Dios estaba ejecutando un juicio por causa de que tenía un rey que no tenía carácter. Y es que cuando nosotros hemos sido llamados por Dios a una asignación, no va a faltar el espíritu jezabélico que te va a perseguir para poder llevarte a arrinconarte, para poder llevarte al silencio, para poder amarrar tus decisiones, para que no puedas hacer lo que tienes que hacer. Yo quiero decirte que era necesario despertar a Elías para que se movilizara por el reino del
el norte y enfrentar al rey Acab. Y es que cuando el rey Acab escuchaba a Elías, él estaba tan molesto porque nunca Elías le daba una palabra que a él le gustara para que pudiera seguir haciendo su pecado. Y es que cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, probablemente lo que queremos oír son cosas que enaltecen nuestra carne, son cosas que probablemente nos mantienen a nosotros en alta, que tal vez nos promueven. Y es necesario que nosotros entendamos que hay momentos de ser escondidos, de nosotros ser aislados por el Señor y nosotros ser nutridos por el Señor para volver otra vez a poder hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que Elías estaba viviendo un momento muy fuerte. Elías había hecho muchas cosas, muchos milagros. Él había exaltado el nombre de Jehová, y en medio de esta situación dice la palabra que Dios le manda a salir de aquel lugar y lo manda a un lugar aislado, a un lugar de escondite. Y probablemente tú te encuentras en un momento de escondite, en un momento donde no entiendes lo que está pasando, en un momento donde a lo mejor tú quisieras expresar muchas cosas, pero no puedes hacerlo porque no tienes la autorización de Dios. Elías lo vivió. Elías pasó el momento donde él quería hablar, pero no podía hablar porque Dios lo manda a aislarse, a esconderse en el Querit. Y es que la etapa del Querit es una etapa donde estamos solos, aparentemente estamos aislados, pero era necesario que él fuera apartado, que tuviera la experiencia de confiar en su Dios, porque cuando tú pasas por la prueba, tú comienzas a conocer quién es el Dios que tú le sirves. Es que Dios estaba haciéndose cargo del cuidado de Elías. Es que Dios lo estaba llamando para que él no sufriera la sequía que vendría sobre el reinado de Acab, sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios estaría haciendo su sustento. Y es lo mismo que el Señor nos promete en medio de un tiempo postrero. Es que Él es nuestro sustento, es que Él es nuestro oasis en medio del desierto. Y es necesario que tú entiendas que hay un tiempo para nosotros ser expuestos y hay un tiempo para nosotros estar escondidos de parte del Señor, porque el Señor necesita darte experiencias para que puedas ser efectivo, para que puedas entender que no se trata de ti, se trata del llamado, de la palabra que Dios ha puesto sobre tus hombros. Se trata de que no tendrás que forzar nada, porque cuando Dios ha dicho que es tu tiempo, Dios te abre la puerta. Y es que nosotros tenemos que entender que hay momentos donde nosotros tendremos que ser aislados, ser llamados tal vez aparte, porque Dios nos está llamando a eso. Y es que nosotros tenemos que reconocer que somos sustentados por nuestro Dios y que nuestro socorro viene de Jehová. Fíjate, probablemente una mente religiosa te hará creer que el tú asistir todas las reuniones de tu congregación te hacen merecedor tal vez de algo. Yo quiero decirte que el congregarnos es un privilegio, y la palabra del Señor nos dice claramente que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es cuando se entiende cuál es tu labor como iglesia. Y es que iglesia no es una denominación, iglesia es un organismo que está vivo, iglesia es un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender nuestra condición. Probablemente Elías no entendía el propósito de estar en silencio, el propósito de estar aislado, el propósito de esperar a que Dios fuera quien le diera el boleto de salida para él poder hacer lo que tenía que hacer. Probablemente te encuentras en la misma manera. Yo quiero decirte en esta mañana que de Dios es el poder y que es necesario que tú entiendas que tienes que ser alimentado en el Querit, que probablemente en el Querit representa tu destronamiento. Probablemente no te están viendo, probablemente no puedes hablar, probablemente mucha gente tal vez no te ve, pero la palabra del Señor dice que este momento es necesario. Elías no entendía, pero Elías estaba reconociendo que tenía que dar una palabra. La palabra que estaba dando Elías era una palabra fuerte, era que venía una grande sequía. No se sabe por cuánto tiempo, porque tendrían que esperar hasta que Dios le volviera a hablar a Elías. Y eso fue exactamente lo que pasó. Dios estaba sacando a Elías de aquel lugar de donde vendría la sequía para mostrarle al pueblo que Él hace diferencia entre lo que es
santificado para Dios y de lo que está dedicado a los ídolos. Y es que estar en una posición religiosa probablemente te hará sentir que estás de manera correcta, pero si estás sirviendo al ojo humano, si estás haciendo lo contrario a la palabra, quiero decirte que no estás en la manera correcta. Es que el Espíritu Santo de Dios demanda de nosotros santidad, demanda de nosotros vivir esa palabra, demanda de nosotros, en nosotros ser alimentados para poder dar del alimento que el Señor nos ha entregado. Fíjate que nadie que es estudiante no puede ser maestro, porque es necesario que tú entiendas que para tú poder dar algo tienes que primero recibir el depósito de Dios en tu vida. Y se hace urgente que tú entiendas que fuera de la zona religiosa nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es necesario que tú entiendas que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Probablemente este mensaje para ti es algo diferente, porque no puedes entender que simplemente porque estás visitando un lugar de reunión, de adoración, con eso es suficiente. No se trata de que imites al ser humano, se trata de que sigas las pisadas del Maestro, se trata de que obedezcas al Señor antes que a los hombres, se trata de que entiendas que Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Hoy se predica un mensaje religioso, un mensaje que probablemente está por un tiempo en tu vida, en tu mente, pero las piedras van a ahogar el mensaje, porque el enemigo no va a cesar de disparar a tu mente. Y es necesario que tú entiendas que Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia en esta hermosa mañana. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy nosotros sabemos que te extendemos la invitación para el domingo, donde el domingo estaremos en un culto 2 en honor a nuestro Dios, 10:30 y 6:30. En esta hora vamos a dar por terminado nuestro devocional acostumbrado, y te invitamos a que lo compartas, a que más personas puedan reconocer que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces, que es necesario que tú salgas del aspecto religioso y que te sea revelada la palabra, esa relación que trata del Padre con el Hijo, porque es que nuestro Señor nos abrió el camino, ese camino que estábamos distantes, que la religión probablemente que se había convertido tal vez para los judíos una religión, el aquel de ellos ofrecer sacrificios, pero que cuando Jesús viene a la tierra y se entrega por nosotros, Él no se quedó muerto, Él está vivo y ahora habita en los corazones de toda persona que le abre el corazón y que quiere ser iglesia. Fíjate que la iglesia en la palabra, cuando se menciona como la novia del Cordero, y es que nosotros sabemos que en medio de las parábolas que Jesús decía, Él sabía que Él estaba preparando una novia ataviada para su marido. Y es necesario que tú entiendas que si quieres ser la novia, tú tienes que aceptar que dentro del aspecto religioso es un esfuerzo humano, pero que tú necesitas entrar por la única puerta que tiene el arca de salvación, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús te ofrece una nueva vida en Él, y Él te da razones y motivos para adorar. Por eso es que Iglesia del Señor no son 4 paredes, tampoco una denominación ni un grupo religioso. Iglesia son corazones que han recibido la palabra y que saben que solamente la salvación viene por Jesús. Es por esa razón que en esta hermosa mañana hemos querido interrumpir tu mañana con una palabra de fe y de esperanza, para que tú entiendas que el tiempo de la gracia está por acabar, y que la Iglesia del Señor, que no es una denominación y que todavía está en la tierra, te está anunciando que te arrepientas, que vuelvas a Cristo, que nazcas de nuevo, que le permitas al Espíritu Santo habitar dentro de ti. Eso es lo que quiere Dios, hacerte iglesia, que tú seas su morada. Y en esta mañana nosotros vamos a orar por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que tu palabra llegue al corazón de alguien, que como buena tierra pueda entender, Padre, que la gracia es ese periodo de tiempo que le has entregado a la iglesia para llevar el mensaje. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, que descendió en aquel aposento alto, como descendió en aquel momento y que hoy está
tratando de hacer convencer las personas de pecado, justicia y juicio. Yo te pido, Padre, que nuestro mensaje sea uno, que llegue al corazón de alguien y que tú, Señor, operes un milagro de transformación. Si hay alguien enfermo, Padre, yo te pido que tú hagas sanidad sobre su cuerpo. Oh Padre, y si hay alguien en necesidad, tu Padre amado, obres a su favor. Señor, te pedimos que tú transformes los corazones y que cada vida que tenemos en nuestra red social sea tocada por el Espíritu Santo y entienda que el tiempo se acaba. Padre, gracias. Queremos estar preparados como esa novia ataviada para su marido. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada del Señor. Es nuestro anhelo que tú compartas esto en vivo con alguien para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Tus contactos y los míos se unen y hacen crecer, que se mueva, el cuerpo de Cristo crezca. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.